Bueno, yo te voy a contar de que vengo de una familia ferroviaria. Mi viejo fue ferroviario hasta el año 60, 61, no recuerdo bien, que fue una huelga grande que hubo. Él trabajaba en los talleres de Laguna Paiva. Laguna Paiva era una ciudad y es una ciudad de ferroviario. Vos veías a las 2 de la tarde cuando tocaba la sirena, que era para que salga el personal, todas las blusitas blancas, cosas. Laguna Paiva, cuando trabajaba mi viejo, llegó a tener 3.000 empleados. Y todo ferroviario, y ser ferroviario era un orgullo para todo, y el ferroviario era el que estaba bien, era como decir un médico en ese tiempo. Y como te decía, ser ferroviario era algo que los padres buscaban que se casaran con una chica ferroviaria. No sé, era un orgullo, vos veías todo con ganas de trabajar. En Paiva estaba almacenes, talleres, se reparaban las máquinas, vagones. Venía el obrero, que se llamaba el tren de Santa Fe, que traía gente a trabajar también de Santa Fe. Y después eso, ya cuando se fue, sacaron el ferrocarril y Paiva se vino abajo. Después se formó una cooperativa y quedaron 1.500 y después ya se formó una cooperativa y ahora están trabajando. Tengo primos, tengo muchos familiares. Yo tenía 7 años cuando pasó esto de la huelga y los perseguían. En la Unión Ferroviaria se encerraban y los militares los agarraban y los llevaban. Y mi viejo y mi tío tenían mis abuelos en un pueblo que se llama Cachastacito, a 24 kilómetros, y se fueron para allá, dispararon. Entonces después mi abuelo le propuso a mi papá si quería quedarse a trabajar ahí en el campo y nos quedamos ahí. Pero yo hasta los 7 años me acuerdo, tenía 7 años cuando nos vinimos a Cachastacito. Y bueno, y yo ya después quedé ahí con mi viejo, crecí, fui a la escuela, hice la primaria, la secundaria no la pude hacer porque estaba lejos de la ciudad. Y trabajaba en el tambo, ahí en el campo, y ya después hablé con mi viejo y me fui a trabajar a otro lado, me vine para la zona de... y yo quería entrar al ferrocarril. Y tenía un familiar que trabajaba en la policía ferroviaria, porque antes estaba la policía ferroviaria y la federal. Y me hizo los trámites para entrar de aspirante de foguista, se llamaba antes. Y después seguía la carrera y podía ser maquinista. Y bueno, y tenía que esperar, y no me salía. Y me salió un trabajo, yo estaba trabajando en Santa Fe y cerró donde trabajaba. Y me salió un trabajo acá en la zona de Alvear, donde está la General Motors, en una granja. Me vine a trabajar ahí. Y me vine a Alvear y cuando vine a Alvear me llaman de allá que estaba para ingresar de foguista. Y no quise volver porque ya estaba bien acá y ya estaba a punto de casarme, de cosas. Y entonces estuve trabajando en Alvear. Después en Alvear yo venía acá a pasear a Casilda y me gustó. Y tenía el hermano de mi señora, que era albañil, y me propuso de venir a trabajar con él, que había mucho trabajo, y me vine. Me vine y trabajé con él, compré el terreno, compré ladrillo, y en 7 meses me levanté la casa y revoqué una pieza, un baño y me metí a la casa. Me habían emprestado y después la seguí.
Y trabajábamos de albañil y en el año 80 vino un parate de trabajo de Gerardi y la gente salía a trabajar y tiraba los precios abajo, nosotros pagábamos jubilación, todo, y estábamos acá en Boulevard Villada y Vicente López haciendo una casa y venía el inspector de vía y obra a tomar mate con nosotros. Y me preguntó, dice, ¿de acá dónde van? Y le digo, tenemos mucho trabajo, pero nos están tirando los precios bajos y no sé qué vamos a hacer. Vamos a esperar a ver si esto... Y me dice, el hombre me dice, ¿no querés entrar al ferrocarril? Un tal Marque. Y mi cuñado me dice, aprovechá, sos joven. Y le digo, dice, si vos querés yo te hago entrar, dice. Esta semana seguro, dice, pues están tomando gente, en vía y obra. Que sería que eran los catangos. Catangos le llamaban porque era el que arreglaba las vías, que los puentes, limpiaba. Y es un trabajo bastante duro. El que no lo conoce. Y entonces le dije que sí. Y me llamaron. Y entré, claro. Uno nuevo entra. Pero yo acostumbrado a trabajar, ellos siempre buscaban gente que trabajara en el campo, gente en trabajo rudo. Y entré. Y bueno, y trabajé un mes, trabajé 2. Y cuando se cumplió, estábamos un día, trabajamos todo el día, hacía un calor, y llegamos acá al campamento, a Boulevard Villada, y me llama el capataz, a mí, a otros que habíamos entrado, y nos dice, muchacho, dice, tengo la mala noticia de decirle, dice, de que se terminó el contrato, porque era un contrato, éramos eventuales por 89 días. Y bueno, qué sé yo, una tristeza, un coso, porque ya uno se había acostumbrado, y con los compañeros y todo, y yo decía, ¿cómo no nos avisó antes? Trabajamos todo el día con un calor impresionante y cuando vinimos no hubiéramos trabajado tanto. Pero es cosa que uno dice. Y como te decía, se terminó el contrato y bueno, y vine a casa y calculá, tenía el nene que era chico, tenía 2 años más o menos. Y ¿cómo es? Y bueno, le digo a mi señora, me dice, ya vamos a ver qué hacemos, le digo. Y enseguida se empezaron a enterar gente del campo acá, que yo sabía de campo, me ofrecieron para el lado de Fuente. Estuve a punto de irme y justo vino mi mamá y mi papá a visitarme. Le digo, esperen una semana que tengo que acomodar unas cosas pero yo era porque estaba mi mamá y mi papá, que no habían venido nunca. Y bueno, y vienen y pasaban los días y ya llegó otro hombre, me ofreció para ir a un campo para acá, para el lado del río, que ellos se venían, eran gente grande, para criar animales y todo. Y yo trabajaba en Alvear cuando vine en Caricó, que yo me vine acá a Casilda, y como es, y vinieron de la empresa, se enteraron y vinieron a buscarme. Vinieron a buscarme para llevarme de vuelta. Y yo le digo, no sé, vamos a ver, le digo, lo voy a pensar. No, pero venite, dice, con nosotros, vino el gerente de la empresa. Me querían muchísimo. Y entonces, como es, agarré y viene que me vuelven a llamar otra vez del ferrocarril. Y menos mal que no me fui a otro lado, me llamaron y qué contento, volví. Y ya ahí volví otra vez a la vía y obra de provisorio,
era provisorio el trabajo, pero ya me dijeron, al ser provisorio te dejan efectivo. Y bueno, trabajé ahí, en vía y obra, arreglando la vía, pasando calores, todas esas cosas, porque no es fácil. Arreglando en tiempo de inundación, me acuerdo que hubo una inundación grande acá en el puente del río, acá en La Juanita, estaba todavía La Juanita, un bolicho que había, y salimos en la Zorrita a recorrer, y el agua había desplazado un poquito el puente, que pasamos el puente de fierro y el agua casi tocaba arriba. Y viniendo para el lado de Casilda estaba todo inundado, había heladeras, sillas, cajones de cerveza, de todo, de ahí de La Juanita, se había inundado todo. Y pasamos hasta Berreta, fuimos y después volvimos. Y como eso, inundaciones, quema de pastizales, un montón de cosas. Y la escuadrilla que teníamos nosotros, cuando yo éramos alrededor de 30 empleados. Y me acuerdo de toda la gente, Di Giacomo, el Chulo Di Giacomo, Mancuso, Sequeira, Ávila, Llano, me acuerdo de algunos compañeros, gente grande. El Chulo Di Giacomo era el cocinero, llegábamos a tal kilómetro y cada kilómetro había una mesa para descarrilar la zorra porque se venía el tren, y ahí se armaba la carpa, comíamos, el Chulo Di Giacomo cocinaba para todo, o el que se llevaba la comida, por ahí hacía puchero, con un hilo le ataba la carne del que era y le ponía el nombre para saber que ese pedazo era de él o el asado. Y todas esas cosas lindas. El barril, se cargaba a la mañana un barril lleno de agua o dos. Y se enganchaban 3 zorritas. En la zorrita íbamos 4 adelante y después herramienta y los otros atrás. Y después viene que se jubilaba en tráfico mucha gente y iban a tomar en tráfico, claro, tráfico era más, iban a tomar señaleros, cambistas, peones. Y estaba el inspector Simonetti y entonces le pregunté y me dice, sí, dice, se jubilan, dice, y queremos gente joven, gente que sea, dice, que cumpla, que esto y lo otro, y dice, te voy a tener en cuenta. Y entonces me pasaron a tráfico. Pasé a tráfico de peón. Peón era acá en Candelaria de hacer los mandados, de hacer la limpieza en Candelaria, en la estación, de ir a llamar a los maquinistas porque paraban acá, en el hotel que no me acuerdo, que estaba acá en Vicente López, y era, no me acuerdo el nombre, Liborio me parece. Y de noche había que ir a llamarlo, que tenían que tomar servicio porque dejaban el que venía en el tren, o llamar personal, un estrópolo que vivía allá en el centro, que era maquinista pero de Buenos Aires, Mamalera, que era camarero también del tren de Retiro. Y bueno, y después salían vacantes en un boletín todos los meses, y salió una vacante de señalero. Fui farolero, prender todos los faroles, acá en toda la playa, allá cerca del Gavín, en el Gavín 3, allá cerca de donde bajan los aviones, no me acuerdo. Se iba en bicicleta allá al Gavín 3 y se llevaba el querosén
para que el gabinero abasteciera para no ir todos los días. Y después se abastecía acá, y los faroles se prendían a la mañana y se apagaban a la noche. Ese farol cumplía la función de que el farol se prendía con una luz blanca, pero tenía un vidrio en la señal verde y rojo y blanco, estaba en blanco. El gabinero, el que estaba en el gabín, que movía los cambios, cuando tenía que el tren pararse, lo ponía en rojo. Tiraba un cambio y se ponía en rojo, el tren no podía avanzar. Y cuando tenía que avanzar el tren que pasaba o que venía de pasada, agarraba y estaba en verde y el tren pasaba. Y después volvía al blanco normal. Y eso se lavaban, se limpiaba todos los días. Y bueno, ya de farolero ahí, salieron las vacantes, como decía, de cambista y señalero. Y había que concursar, había que rendir y todo. Y rendí para señalero y para cambista. Las dos juntas. Me sale la vacante de señalero allá en el Gabín 3. Y yo no, la había pedido, sí, pero no me gustaba porque estaba encerrado. Y yo me gustaba andar afuera, andar en el campo, nunca me gustó una fábrica así, estar encerrado. Y entonces había otro muchacho que había pedido y no le había salido, y el inspector me dice: mira, vos pediste la de cambista y también la ganaste. Dice, dejalo al otro muchacho que vaya de señalero y vos te vas de cambista. Así que me fui de cambista. Era capataz cambista relevante de licencia. Relevante de licencia es que tenés que salir a todos los pueblos, a donde te precisen. Cuando sale la licencia, el que está en el pueblo ese, tenés que ir a relevar. Y a mí qué sé yo la acepté, pero no quería salir de acá. Entonces hablé con el inspector y mandaba a otro. Yo no quería porque tenía que parar allá, estar toda la semana lejos de la familia y no quería, tenía el viático, pero nada. Yo aparte, después que terminaba de trabajar en el ferrocarril, hacía trabajo de albañil para adelantar mi casa, todo eso. Que tenía muchos clientes y sábado, domingo trabajaba, así me levanté en mi casa. Y bueno, y de cambista aprendí con mucha gente grande, mucha gente muy buena, muy querida, una gente maravillosa que me enseñó a trabajar. Qué sé yo, era peligroso, porque había que entrar adentro del tren con el tren en marcha, enganchar, desenganchar, pero uno se hace. Trabajé con el Pata Estrano, trabajé con Lucci, el Poro Giaconi, Craya, Basso, Lescano, se lo dije, Migliarino, Llano, Gutiérrez, todo, más o menos me acuerdo de algunos muchachos, el gringo Lucci. Toda gente que nos enseñaba a trabajar, y habían entrado otros pibes nuevos que después se fueron, renunciaron. No, y te decía, de acá en Candelaria estábamos toda esta gente, cambista. Candelaria era donde estaban las oficinas, que estaba el apuntador, era el que tomaba los trenes y después se pesaban. En Candelaria estaba apuntador, el auxiliar, peón, capataz cambista y dos cambistas, revisador de vehículo, y estaba el mecánico que estaba en el galpón de máquina, pero cuando se precisaba se llamaba que reparar, que era Rubén Molina. Y los apuntadores, cuando venía el tren, tomaban la tara y el número del vagón.
venía el tren del lado de San José o de acá de Firmay y se pesaban acá, entraban a Vía 6 y iban los cambistas y un cambista se paraba al lado de la balanza, el apuntador se metía dentro de la balanza y iba marchando el tren, y a medida que pasaba el vagón el apuntador tenía que ser ligero y pesarlo y anotar la tara, y ya tenía la tara, anotaba el quilaje y después iba a la oficina y sacaba el promedio de peso. Y a veces se pasaban los vagones porque se le pasaba, entonces otro cambista estaba a la altura de Gavín, de acá del Gavín 2, y para el lado de Rosario, y con el farol, el que estaba en la balanza le ponía la roja, entonces había que parar el tren, y con la blanca despacito y la verde, se ponía la verde, se hacía retroceder. Allá le ponía la roja, pesaban y seguía, y así se pesaban los trenes. Después iban a la oficina y sacaban el promedio. De los trenes, yo los trenes de pasajeros no los alcancé a ver acá en Casilda porque eso se terminó, creo que los últimos que corrieron fue en el año 76. Pero vinieron algunos trenes así de pasajeros que hacían en forma de visita a la estación. Vino 2 o 3 veces, me acuerdo, unos vagones que dejaron con tren de pasajeros que tenían unas maquetas de todas máquinas, todo del ferrocarril, y para que la gente viera. Y el último tren que yo vi de pasajeros fue en el año 82, cuando fue el conflicto con Gran Bretaña por las Malvinas. Acá paró un tren cargado de soldados que iban a las Malvinas, que iba vía Pergamino, venía de Rosario, todos muchachitos jóvenes, correntinos, chaqueños, estuvo parado acá en la playa y la gente se amontonaba, le traía comida, le traía gaseosa, jugo, aplaudían, y esos chicos fueron y después, lamentablemente, algunos habrán vuelto, otros no habrán vuelto, porque es así. Y después, a los 2 o 3 días, llegaron unas chatas, todas tapadas con lona, también con algunos soldados, y estuvieron acá en la playa y nos enteramos, decían que eran fierro, y después nos enteramos por los soldaditos que vinieron que no eran fierro, eran misiles, armas de guerra que llevaban para embarcar. Ese fue uno de los últimos que vi, el ramal a Pergamino. Después el ramal de Cañada de Gómez, venían los trenes por el lado de Cañada, y acá en Casilda, como te decía, se hacía la inversión eran trenes de carga que iban a Rosario y arrancaban para Rosario. Estaba la mesa giratoria, que está al lado del tanque de agua, y ahí se daba vuelta la máquina, se subía la máquina y se daba vuelta para que quedara el frente para ir para Rosario, porque cuando venía con el frente para Casilda. Bueno, te cuento que acá se trabajaba mucho. 14 vías estaban completas, hay más de 14 vías porque están desvío diamante, todo. Y acá llegaban los vagones que iban a Arequito, a todos los pueblos, y acá se había que formar el tren. Sacar vagón por vagón, números, que el que iba para Arequito se iba formando, eran 4 para Arequito y esos 4 tenían que estar juntos, el tren venía desarmado, hasta que se armaba el tren yendo a Los Molinos, por ejemplo, Firmato,
Arequito, todo eso, los urgentes, todo, donde había que dejar vagones, se iban formando 4 para un lado, 3 para otro, para no andar buscándolo en los pueblos uno por uno. Y había mucha carga, cargaba cooperativa, cargaba agricultores federados, AFA. Pero empezó a decaer todo porque la cooperativa pedía vagones y el vagón demoraba un mes. Los vagones demoraban, se llamaban operativos. Pedían un operativo para cargar y no sé qué pasaba, si no quería que anduviera esto, casi seguro que sí, y no mandaban los vagones. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a mandar por camiones, y ya dejó la cooperativa y después agricultores federados, y empezó también a cargar algunos, y por ahí mandaban uno, le demoraba un mes. No, ya no mantenían tanto las vías, privatizaron, bueno, vino la privatización y agarró la NSA y, bueno, ofrecieron el retiro voluntario y un montón de muchachos agarraron el retiro voluntario, pensando que con esa plata iban a poner un kiosco y iban a vivir siempre. Y yo le comenté a mi señora, yo no me voy, me quedo. Si no me precisan, me tienen que pagar lo mismo, pero voy a esperar hasta lo último. Y quedamos unos cuantos, bastante quedamos, muchachos, éramos como 70 que habíamos en total. Y bueno, la NSA agarra un día, me llega un telegrama a mi casa citándome a Rosario, allá a las oficinas, y fuimos ahí con otros compañeros y me ofrecieron trabajo, si me quería quedar con ellos. Había sido que iban eligiendo por cómo es, elegían el que tenía mejor comportamiento, el que no faltaba, el que no... Y me ofrecieron trabajo en vía y obra, me ofrecieron en la oficina y en vía y obra. Y yo me gustaba siempre el campo, andar por ahí. Y acepté en vía y obra. Tal así que me decía mi señor, pero dice la oficina, esto no, yo no, para la oficina no va. Yo me gusta el campo. Así que con la NSA empecé en el año 94, no me acuerdo si 92 o 94. Empecé con ellos a trabajar. Claro, ya fue muy diferente el trabajo a ferrocarriles, a la cuadrilla de ferrocarriles. Ya acá no era catango, se llamaba ingeniería. Acá había un descarrilo y parábamos en hotel, trabajábamos, había que levantar el tren sí o sí, no importaba si demoraba 3 días y 3 noches, pero nos turnábamos y se trabajaba, pero se trabajaba con ganas. Inundaciones, me acuerdo, poner bolsa acá entre el cementerio, entre el Boulevard Tomás, ahí a 500 metros, armar un paredón con todas compuertas entre el agua, con todas compuertas de vagones, soldarlo, llenar bolsas de arena y estar tapando para que no cruce el agua la vía, porque se llenaba, la vía estaba llena, y para parar el agua que venía, porque habían abierto una alcantarilla, y estar terminando de poner la última bolsa y que la correntada, me acuerdo yo y otro muchacho que sabíamos nadar, nos metíamos y apilábamos bolsa y apilábamos. Y que te lleve todas las bolsas otra vez y volver con ganas a hacer el trabajo, porque volvíamos con ganas. Pero ¿qué pasa? Que NSA ya vino con todos maquinaria. En día y obra
en ferrocarriles se agujereaba se cortaba el riel con una sierrita, con una sierra. Entre dos nos sentábamos y estábamos casi 2 horas para cortar un riel. Y para agujerearlo lo mismo. Y todo así, y NSA para poner los tirafondos, los durmientes, todo se hacía así. Y NSA trajo todo maquinarias nuevas para poner durmientes. El kilómetro que se hacía con ferrocarril, a lo mejor en 15, 20 días, un mes, en NSA se hacía en un día. Porque estaba el que agujereaba, el que colocaba el tirafondo y el que lo ajustaba. Estaban las máquinas, la Matiza, que es una máquina que tiene que anivela todo, va con unos brazos que tiene, va rellenando abajo, y antes era todo a pulso. Y viajábamos con NSA en camioneta, íbamos para todos lados, antes eran las zorritas. Ir a San José en la zorrita antes con esas heladas, salíamos a la mañana y llegábamos allá al mediodía, íbamos a llevar nafta, dejábamos la nafta y volvíamos, tapados con cosas. En tiempo de verano se venía bien porque los calores, pero se viajaba todo el día. En cambio con NSA, con la camioneta, si no se iba por la vía, se iba por la ruta. Yo te digo, ser ferroviario para mí fue lo más lindo que hubo. Porque no sé si mis viejos, mis tíos siempre decían, el ferroviario te tira, no sé si la ropa azul, el olor a transpiración, no sé. Te digo que no sé explicártelo. Y fue lo más lindo que tuve porque terminé de hacer mi casa, nadie me regaló nada, pude hacer estudiar mis 3 hijos, que gracias a Dios están bien, tienen su trabajo, tienen todo eso, ¿viste? Y si volviera, que yo pudiera, volvería, en este momento volvería a ser ferroviario. Qué sé yo, lo llevo adentro, veo pasar los trenes. La vez pasada, cuando vino el tren ese de pasajeros, me junté con unos periodistas de Rosario que me hice amigos, que paraban en el Hotel América ahí. Y te digo, se me caían las lágrimas, como ahora. Qué sé yo, estoy un poco emocionado, pero contento de haberles podido contar esto.